Bien, amigos, estamos en Horas Extras. El doctor Cristino del Castillo, Carlos Alonso, y hoy tenemos una participación que se quedó pendiente del 30 de marzo, porque queríamos dejar conocer, pero como este es un programa de los domingos, tenemos que saltar ahora al 7 de abril. José Enríquez, intelectual ocoeño, apodado Piccolo, que a él no le gusta, pero no se lo puede quitar, nos va a hablar de algo que nosotros nos hemos propuesto, y es los antecedentes históricos de las relaciones dominico-haitianas, y que no tanta gente conoce, gente que deberían de conocer el origen de todos nuestros problemas y de los problemas de Haití. Pues vamos a ir a remontarnos a la prehistoria de la relación de ambos países. Vamos a ver cómo Piccolo nos ayuda en un resumen, porque hacer la historia conlleva a posiblemente 500 y pico de años desde que llegaron aquí los españoles. Adelante. Gracias, doctor. Doctor Cristino del Castillo, para mí es un placer, nuestro amigo y colega Carlos Alonso. Doctor, la preocupación es a propósito de que se advierte una indiferencia de parte de los dirigentes políticos dominicanos, incluso de las fundaciones ONG del sector privado y de las autoridades ante el problema dominico-haitiano que se arrastra históricamente a propósito de un enfrentamiento reciente en Carrizales, donde resultó muerto un soldado haitiano por soldados dominicanos, y esto pasó de forma desapercibida a propósito precisamente de la batalla del 30 de marzo, recientemente que conmemoramos esta batalla, y precisamente hoy el aniversario de Jacques Dessalines, aquel que encabezó el famoso degüello de Moca, ese degüello de unas 500 personas, cuando en su retirada Jacques Dessalines, derrotado, el general Pierrot, por orden de él, incendió la ciudad de Santiago, La Vega y en Moca, reunidos en una basílica, degollaron unas 500 personas, de las cuales quedaron vivas 2. Y esto está descrito minuciosamente por el historiador Bruno Rosario Candelier, doctor. Pero el dolor de cabeza dominico-haitiano, al margen de cualquier xenofobia o apatridia o racismo, doctor, es que hay que establecer dos cosas para que la gente esté consciente de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Unas 14 batallas libradas por el pueblo dominicano en contra de invasiones haitianas. Desde la batalla de Limonade, 21 de enero de 1691, que los ceibanos y los ateros higüeyanos invocaron a la Virgen de la Altagracia, y por eso se conmemora el Día de la Altagracia, porque para los dominicanos fue un milagro ganarle esa batalla a los franceses que incursionaron en la isla en 1691. De ahí acá se firmaron un promedio de 10 tratados de paz y de establecer los límites fronterizos de la República Dominicana, pero también 14 batallas. Estos tratados, señores, desde el 1640, cuando la isla Tortuga es ocupada por los franceses,
el reino de Francia, le regala esa isla a Jeremías de Champs. Y este señor, un galo de la nobleza, toma posesión de la isla, que Levasseur era quien tenía el control de esa isla, y se la vende a la compañía Indias Occidentales de Francia, parecida a aquella compañía que tenían los ingleses, eran constituidas similar con los protectorados de las coronas, que esta compañía que tenían los ingleses, las orientales, que comercializaban el opio en la India, y esta compañía le vendió, le compró al señor de Champs esta isla y nombró al gobernador Bertrand de Oregón. Ahí empezó, continuó la calamidad de la parte española, la parte que constituye la Santo Domingo Español, que es la República Dominicana de hoy, porque estos corsarios, que eran de origen piratas, filibusteros y bucaneros, entraron entonces a la parte occidental con este protectorado francés, y este Bertrand de Oregón es quien empieza a colonizar la parte occidental que hoy es Haití. Desde ese momento se aumentan, señores, las calamidades del pueblo dominicano, lo que es hoy el pueblo dominicano, la parte española, porque con la colonización entonces se instalaron, se radicaron los comerciantes y nobles franceses con la protección de la corona francesa, y empezó el auge de la instalación de los primeros ingenios azucareros, con la protección de la corona francesa. Incluso, fíjese qué contradictorio, Haití se convirtió en la llamada perla de las Antillas, por su gran auge económico, incluso por encima de la parte española, porque el contrabando, la comercialización que a través de esta parte occidental, con los piratas de la isla Tortuga, ahí confluían todos los piratas de Inglaterra, los corsarios, los portugueses, los holandeses, los italianos, los franceses, y era un campo libre para el contrabando. Estos enfrentamientos, esas incursiones a la parte española, se desarrolló desde este territorio, y desde esa época es cuando se escenifica la primera gran batalla en contra de los franceses, la del Limonade, que se conmemora los 21 de enero. De ahí acá, esta gente se desarrollan y su colonia es superior incluso a la parte española, que ya estaba en bancarrota, porque la mano de obra indígena estaba en extinción, incluso ya quedaban unos 4.000 en el 1630, y esta había sido declarada en protección por la reina, es un testamento que dejó la reina Isabel, para que sean protegidos ya esa pequeña colonia de aborígenes que quedaba. Sin embargo, en la occidental, estos comerciantes y estos corsarios franceses llenaron la isla occidental de esclavos africanos para que trabajaran en los ingenios. Y la parte española, que ya se había mestizado después de las devastaciones de Osorio, las devastaciones de Osorio se producen precisamente por una orden real de la corona española para despoblar la parte occidental y dejarle esa parte a los contrabandistas y a los piratas bucaneros y filibusteros. Y se mantenía este enfrentamiento, que es natural, porque hasta ahora, hasta nuestros días, es el enfrentamiento natural que existe entre dos colonias que comparten un mismo territorio, una misma isla. Luego, eso lleva a que la corona española reconozca, después de la paz de Nivega en 1677, que es la paz, un acuerdo a que llegan las grandes potencias, y reconoce la existencia del pueblo haitiano. Ya era una sociedad formada, el pueblo haitiano, y se reconoce, y es luego en el 1697 cuando se firma el primer tratado que establece una línea imaginaria limítrofe de las dos naciones, Haití occidental y Santo Domingo, Saint Domingue francés y Santo Domingo español. Y aquí, con el Tratado de Ryswick,
entonces se establece la primera delimitación imaginaria. Pero en el 1777, y ya le digo que Haití era superior económicamente a esta parte, luego continuaron las conflagraciones entre las potencias y llegan a otro acuerdo de paz en el Real Sitio de Aranjuez, y motivado porque la corona francesa, el rey Luis XIV, su nieto, llega al trono de la parte española, los Borbones. Entonces ya las dos familias llegan a un acuerdo de convivencia prácticamente pacífica y llegan a un acuerdo donde le ceden la parte occidental, la parte oriental, que es la española, a Francia. Entonces ya para esa época, ya en el 1789, que es cuando se produce la Revolución Francesa, eso influyó en el levantamiento de los esclavos haitianos encabezado por Toussaint Louverture. Y esto lleva a que, usando el pretexto de que ya según el acuerdo, se llega a un acuerdo, el otro acuerdo de Basilea en Suiza, en el cual la corona francesa le cede la parte española a Francia, España le cede la parte española a Francia, a cambio de que los franceses se retiraran de los territorios ocupados en España. Entonces, Toussaint Louverture toma como pretexto y de nuevo invaden la parte española en el 1801 ya. Pero Napoleón Bonaparte decide enviar a Leclerc para que restablezca los esclavos, el régimen de esclavos de plantaciones francesas en las Islas Antillas Menores, y con el fin de restablecerlo en Haití. Pero envía a Leclerc, y Leclerc es enfrentado también por los dominicanos en Samaná a un ejército de 11.200 soldados franceses y 45 buques. Juan Barón, Juan Sánchez Ramírez participan, y es luego cuando es apresado Toussaint Louverture por traición. Leclerc, cuñado de Napoleón Bonaparte, estaba casado con Paulina Bonaparte, y es apresado y lo llevan y lo encierran en el castillo de Houx en Francia. Pero el lugarteniente de Leclerc, este que conmemora hoy el aniversario, Jean-Jacques Dessalines, este en el 1805 hace una revuelta, un levantamiento en contra de los franceses, del mismo Leclerc. Entonces decide invadir la República Dominicana. Pero este levantamiento culminó en Haití, no solamente con la decapitación de todos los blancos, sacerdotes, niños, mujeres. Se establece en la historia, los mismos historiadores haitianos, Price Márquez, Joaquín Balaguer escribió un libro sobre él, en la Isla Rebé, dicen que decapitaron unos 4.000 franceses, los amos franceses, los comerciantes, sacerdotes, niños y niñas, y estos son asesinados por Dessalines. Establece el control total en Haití, y entonces entra aquí, y es cuando se produce el gran degüello, la crueldad. Pero también establece la independencia definitiva de Haití en 1804, donde declara, igual que Toussaint Louverture, que esta isla es una e indivisible, sus isletas y sus cayos, única e indivisible, y con el protectorado de la corona francesa. Señores, y este tormento histórico que tenemos los dominicanos, con esta retirada de Dessalines, que fue enfrentado a franceses dominico-españoles, al retirarse, como dije, degollaron unos 500 personas en Moca. Pero se le llamó a esto la deuda de la independencia haitiana. Ustedes sabían, señor doctor, que los franceses le exigieron el pago de esas indemnizaciones a las víctimas francesas que fueron degolladas y decapitados a los amos, de esas 4.000 personas.
y le exigieron el pago de una indemnización de 150 millones de francos a Haití para poder reconocerlos diplomáticamente y que los países europeos también los reconocieran. Y esto llevó a una negociación que culminó cuando Pierre Boyer se convirtió en emperador haitiano, y Boyer acepta esas condiciones. Ahí empieza la antesala de lo que es hoy el resultado del Estado haitiano, que es el Estado fallido. Esa deuda histórica que reconoció el presidente Hollande en una reunión con Martelly, que se comprometió a devolverle el dinero a los haitianos. Sin embargo, Boyer tuvo que pagarle la primera cuota, porque se le establecieron 5 cuotas, 30 millones de francos, pero no tenía con qué pagarle y tenía que acudir a los bancos. Y los franceses le exigieron que le pagara, tomara el préstamo en un banco francés. Y Boyer acudió a ese banco francés, y ustedes saben cuánto le devengaron de comisión por corretaje: 6 millones de francos. O sea, un estimado de un 20%, que ni siquiera ahora los lobistas, de los famosos lobistas que tenemos ahora, a nivel, cobran solamente un 1%, en el caso de nuestros amigos que están encartados, que solo cobran un 1% en su representación. Sin embargo, esos 30 millones tuvieron ellos que tomarlo. Y luego de forzar tanto, entonces les reconocieron el perdón de la deuda y se la rebajaron un 50%, pero a cambio de que les rebajaran los aranceles, un 50% de los aranceles, les reconocieran toda esa comercialización a los franceses. Pero siguió la calamidad de los dominicanos, porque tuvimos que librar 14 batallas, señores. Tuvimos que librar desde la batalla de 1805 contra Dessalines, la batalla de la Tortuguera, la batalla del 19 de marzo, la batalla del 30 de marzo, en la cual el señor Pierrot, dirigido por el emperador Charles Herald, entró por el norte, ocupó Gurabito con 6.000 hombres, 3 columnas de 2.000 hombres, y fueron enfrentados por José María Cabral, Fernando Valeri y los Sandulleros, que los enfrentaron en Sabana de Santiago y fueron derrotados. Pero también tenemos la de Cachimán, la del Memiso, que es un municipio que forma parte de Ocoa, el Pinar, que está en el Pinar, donde está el río La Isleta, donde luego se bañó supuestamente el comandante de Abril, Camaño Deñó. Esto configura, señor, esta deuda histórica y esta indiferencia actual de los dirigentes políticos ante un acto de esta naturaleza en las fronteras, por la cual, por menos que eso, Trujillo, en el 1932, Trujillo había firmado, bajo una cordial relación con Estenio Vicent, un acuerdo limítrofe donde se reconocía la ocupación de Toussaint Louverture en el 1801, que se había tomado la Hincha, el territorio de Hincha, donde nació el general Pedro Santana, la Atalaya, la Angostura, Las Caobas y Rancho Mateo, unos 50.000 kilómetros de territorio dominicano. Y durante toda la historia, hasta el 1829, cuando el presidente Vázquez se reúne con los haitianos, antes de que Lili se reuniera, oiga otro dato importante, Lili se reunió con el presidente Luis Sanz de Haití en el 1898, y Lili le exigió un pago de un millón de pesos fuertes, de dólares, a los haitianos, para firmarle el tratado donde les reconocía la ocupación de esos territorios que todavía tenían los haitianos. Pero los haitianos exigían que República Dominicana le pagara la indemnización de las propiedades confiscadas en la independencia nacional el 27 de febrero de 1844. Las confiscadas a los haitianos que ocuparon por 22 años la República Dominicana. Lili accedió y a cambio de eso le pidió
que adelantara 400,000 pesos fuertes, la cual el destacado embajador norteamericano e historiador Charles Summers, en La Viña de Nabot, su libro La Viña de Nabot, dice que no, que Lili tomó el 1,000,000 de pesos completo, se cogió 600,000 y llevó al erario nacional 400,000 pesos fuertes a cambio de ese tratado, pero fue asesinado un año después y se anuló. Es en el 29 cuando Vázquez reconoce con un tratado, reconoce ya esos límites, pero a cambio de eso le exige a los haitianos que carguen ellos con la deuda de los 300,000 pesos fuertes para el pago de las propiedades confiscadas a esos comerciantes haitianos. Trujillo en el 32 reconoce eso y a cambio le dice a Estenio Vicens, vamos a construir la carretera internacional y a establecer la frontera. Pero hubo un desacuerdo y los incidentes que fueron menores que este que se ocasionó en estos días en Carrizales, en la cual resultó muerto un haitiano, soldado haitiano, por incidentes menores Trujillo ordenó la matanza de los haitianos. Y esto no nos alegra, porque de cualquier punto de vista es un crimen de lesa humanidad, pero Trujillo ordenó la masacre del Perejil, que según Bernardo Vega en su libro de historia establece que fueron 30,000, Balaguer establece que fueron 17,000 y Price Mars, este destacado ideólogo de la indivisibilidad del pueblo haitiano, intelectual que ha promovido toda la vida esto y que Balaguer en su libro La Isla Rebelde responde, Emilio Rodríguez de Morici también, dice que son 12,000, pero ¿a cambio de qué? Trujillo fue condenado en las cortes internacionales y el presidente Delano Roosevelt de Estados Unidos le exigió el pago de una indemnización para los familiares de las víctimas de $750,000. Pero Trujillo, ni tonto ni perezoso, negoció con Estenio Vicens y acordaron el pago de $525,000. Este recibió los $525,000 y tal como han hecho todos los gobiernos haitianos con las ayudas internacionales hasta nuestros días, lo desvió. Nunca llegó a su destino esta donación y según los datos se robó el dinero que pagó Trujillo a las víctimas de los familiares haitianos. Esto configura, en resumen, lo que es este conflicto dominico-haitiano, los cuales en ningún momento los dominicanos, los españoles, los dominico españoles invadieron la parte occidental, la parte haitiana. Y hasta hoy, después unos 10 tratados, terminando con el de Basilea, terminando con el de Lilis, el de Vázquez, el de Trujillo, hasta el de nuestros días, que es el plan de regularización y la ley 169-14, que por exigencia internacional y los nuevos ideólogos haitianos, presididos por Leslie Manigat en las Cortes Internacionales y la ONG de Solange Pierre, el sacerdote Rucoy, los 4 parlamentarios europeos que exigieron, más el trabajito que hizo González Vargas Llosa, el hijo del premio Nobel, en la ACNUR de las Naciones Unidas, que muy bien fue respondido por el destacado joven emprendedor, embajador dominicano en Inglaterra, Federico Cuello, cuando fuimos acusados de apatridia. Pero esto no descansan. Guy-Petit Pierre, que es embajador de uno de los grandes diplomáticos haitianos, propugnó desde el año 2000 que la República Dominicana y la de Haití debe ser un estado federado, deben ser estados federados, basado en la declaración de Schuman, que es la declaración de la Unión Europea. Y nosotros, hasta hoy, señores, no podemos ser indiferentes a esto. Por eso yo he venido a exigir a las autoridades dominicanas que se estampida, que por menos que eso los israelitas y los palestinos se disparan tras una franja fronteriza construida por un muro por los judíos en el Golán. Bien, hay algunas cosas que me gustaría la opinión tuya, porque se habla mucho en la calle
y parece ser que está en la agenda de la intelectualidad dominicana la versión de que verdaderamente la isla es una e indivisible, y si tú conversas te dice, bueno, el cumplimiento de la ley migratoria, y segundo, si tú insistes mucho te acusan de racismo. Yo quiero preguntar, los que sostienen la indivisibilidad, ya lo dijiste, pero de esa narrativa, ¿cuál es el punto en que Haití le enseña a sus nacionales que la isla es única, una e indivisible? ¿Es Basilea? ¿Es la vigencia de ese tratado? No, es la declaración de independencia y la proclamación de la primera constitución haitiana de Toussaint Louverture en desde 1801, 1804, y de Saline, cuando establecen que en la constitución haitiana que las dos repúblicas son, la isla es una e indivisible, incluyendo sus cayos y sus isletas. ¿Tú compartes eso, Cristino? Bueno, No es que comparta lo de los haitianos. El problema se origina en 1801. Bueno, cuando se invadió la parte oriental de la isla, se invadió precisamente bajo esa consigna. Pero esa es una aspiración de los haitianos, una consigna enarbolada por ellos para justificar entonces, ellos ese nunca paso. han aceptado la independencia de República Dominicana. Bueno, en los hechos han tenido que hacerlo. Ante un hecho En consumado. los hechos han tenido que hacerlo, pero siempre la intelectualidad haitiana ha mantenido ese punto de vista, de que la isla es una e indivisible. Dos cosas hay que resaltar. Una es que se pagaron dos indemnizaciones. Haití le pagó a quién por la matanza de Moca. No, Haití nunca nos ha pagado. Al revés, para dar otros datos, esa intelectualidad haitiana que ha sustentado sobre esa ideología, esas concepciones, prolongó el debate hasta en 1874, 2 décadas después de la independencia nacional, y usted no sabe, y qué bueno que la gente lo sepa, que tuvimos que acudir a un laudo arbitral ante el Papa, igual que ahora. Ellos nos llevaron a nivel internacional a las cortes ante el Papa León XIII para que el Papa dictaminara que esto era indivisible. Entonces los intelectuales dominicanos en esa época y el presidente de turno, Ignacio María González, que había ganado la presidencia con el Partido Verde y con una coalición del Partido Azul y el partido que crearon un movimiento verde y lo llevó a la presidencia. Sin embargo, tuvo posiciones nacionalistas, doctor. Bien, y realmente Trujillo le pagó a Vicente el pago por las muertes de haitianos en el 36 y Vicente se cogió el dinero. Sí, en esa época, según los datos documentados por Emilio Rodríguez de Morici, Arturo Peñavalle, que fue uno de los grandes ideólogos de ese nacionalismo trujillista y que es defensor ante las Cortes Internacionales de la República Dominicana, han planteado que realmente hubo un desvío de ese dinero. Pero fíjese que una de las indemnizaciones, la única indemnización que pagó, y eso de manera simbólica, Haití a la República Dominicana, fueron cuando ese acuerdo, ese laudo arbitral, que el Papa se negó y dijo, no, yo no puedo dictaminar sobre eso, yo le voy a servir de árbitro. Entonces, los haitianos pagaron 629,000 pesos fuertes al gobierno dominicano de esa época, pero en pagos de anticipo de aranceles a la República Dominicana. Luego, también lo que le cogió Lili le cogió a los haitianos 600,000 pesos fuertes también. De eso sí se consta
se consta porque muchos seguidores de Lili de esa época negaban eso, pero el embajador, el historiador, autor del libro La Viña de Nabot, que es Charles Sommer, que es famoso, en su libro dice que en Haití él indagó y vio el recibo que le hizo Lili a los haitianos. Entonces, oyendo la narrativa, Santana, que fue la primera espada de la independencia, de las batallas esas que narraste, 14, ¿verdad? Contra Haití. Resulta que por un error de percepción de que el país podía caer en manos de los haitianos de nuevo, produce la anexión. Fue por una hispanofilia de él, o realmente fue porque pensó que era eminente que el país no se podía mantener independiente? Era una convicción, una convicción, no era realmente una hispanofilia porque él había sido presidente, Santana. Recuerde que después con la Junta Gubernativa en el 1844, fue Santana presidente, vicepresidente, Santana presidente, y no es sino hasta esa fecha, cuando se produce luego la guerra restauradora, los indicios de que todavía los haitianos esperaban los momentos oportunos para invadir la República Dominicana, pero también los haitianos que veían en Báez el buscador del protectorado norteamericano, ellos prefirieron, incluso eso está también contra en la historia, es que ellos invirtieron, y eso en el tratado con Báez se lo echaron en cara, que le dieron 4 millones de pesos fuertes a los rebeldes dirigidos por Cabral y por Luperón. Bien, finalmente, Haití se independiza de Francia y compra su independencia. Haití es una potencia en el momento en que toma la isla en sus manos. Es decir, es indudable que Haití era una potencia y nosotros éramos un pueblo suelto en banda. Pregunta final. Haití y República Dominicana en esas 14 batallas, ¿pelearon por una independencia o fue la decadencia del gobierno haitiano lo que produjo prácticamente por inanición la independencia de República Dominicana? Y si esas batallas fueron verdaderas o fueron escaramuzas. No, esas batallas fueron verdaderas porque incluso se enfrentaron... Fuera del 19 y 30 de marzo. Se enfrentaron a 30.000 hombres, soldados, entre el 19 de marzo. ¿Cuál era el arma? La pólvora no estaba funcionando cuando eso era. Sí, también arcabuces, pólvora. ¿Y quién la usó? Fuera del trabucazo de Mella. No, porque ya existían aquí las fortificaciones. Por ejemplo, en la batalla del 30 de marzo en Santiago, en la sabana de Santiago, el fuerte Dios, Patria y Libertad. Desde ese fuerte es que José María Cabral enfrenta a los haitianos, mientras bajó Fernando Valerio con Achilles Michel y los andulleros desde el norte, desde el Yaque, y se encontraron. Entonces, con 3 columnas con machetes la cosa, ¿verdad? Eran con las dos cosas. Fíjese que por eso era que las grandes campañas para mantenerse en el poder de los presidentes de esa época, Báez, Santana, que endeudaban el país. Incluso el tratado de anexión a Estados Unidos, Báez pone como condición a los norteamericanos que le adelantaran $150,000 para él comprar armas para fortificarse en el poder. Bien. Y dinero en efectivo. Entonces eso mantenía estos grandes caudillos como Santana,
claro, en la del 30 de marzo cooperaron Bonó, Domingo Mayor, los grandes comerciantes de Santiago, y Ramón Santana, que subió de Baní, cooperaron recolectando fondos para comprar municiones y comprar armas. Señores, esta semana tuvimos una semana muy activa desde el punto de vista político y económico. Vamos a darle las gracias a José Enríquez por un segmento interesantísimo que vamos a ver si en algunos casos nosotros lo repetimos, pero desgraciadamente el tiempo posiblemente no nos dé para tratar todo lo que quisiéramos tratar de esta semana. Tenemos muchas cosas.